Bueno, el rant número 12, quiero empezarlo de forma distinta. ¿Tú crees que las matemáticas es el lenguaje que explica la realidad? Creo, no tengo una opinión formada, pero estoy entre eso y que las matemáticas es la abstracción que nuestro cerebro consigue hacer para intentar explicar la realidad, pero que no están basadas en la realidad quizá. Pero al final se basa un poco en la limitación, ¿no? Como ser humano, es decir, hasta aquí hemos llegado, esto es lo mejor que sabemos hacer. Y, Sí. Y quizá por eso España ha quedado el veintitantos en Eurovisión. No sé, porque las matemáticas no son nuestro fuerte. hostia, Eurovisión, ¿eh? Es que ayer mi mujer quería ver el concurso hasta, al menos hasta que cantara España. Y como era de los primeros, dije, bueno, va, vamos a hacerlo. Y vi un tío que me pareció muy interesante que le cantaba una oda o una balada al espresso macchiato. Y con eso me quedé. Para mí fue desde el Chiquilicuatre lo mejor que he visto en Eurovisión. Hostia. La verdad que yo en Eurovisión voté una vez, cuando salió Lordi por primera vez. Lordi. Y luego estuvieron también los ¿cómo se llamaban estos? También finlandeses, rollo Manowar, pero en finlandés, que cantaba una canción que se llama Metalitotus. Ya Pero no recuerdo no, esta. fue un par de años después, creo. No me acuerdo cómo se llamaban. Ostras, te lo buscaré, te lo buscaré. El año pasado hubo un tío de Finlandia también, ¿no? Y cantaba el no sé qué, cha cha cha. ¿Lo has escuchado esta? Ni puñetera idea, es que no te he dicho lo de Eurovisión por decir algo, pero no lo veo. Hay una parte que es un rollo Rammstein, ¿eh? O sea, ¿sí? Sí, Ah, hostia, me suena, me suena, me suena, me suena. Me quiere sonar, pero ¿fue el año pasado o fue antes? No, el año pasado. Ostras, me quiere sonar que había un rollo Rammstein por ahí. Sí, ¿Estás sí. al tanto de la controversia alrededor de los votos? No, ni idea. Bueno, es un tema que hoy lo estaba pensando y digo, de todas las tonterías que decimos, ¿no? Que la semana pasada, hace dos, perdón, empezaste fuerte, ¿no? En tu No sé por reivindicación. qué, dije obviedades. Pues digo, bueno, te puedes meter con la iglesia, cada semana estamos quejándonos del gobierno, de la educación. Y claro, luego lo estaba pensando y digo, ¿qué temas no podemos tocar? Y Ujú. claro, el tema de toda la polémica de Eurovisión va alrededor de Israel. Y yo creo que es de los temas que hoy en día Que no se pueden generan tocar. más espinas, ¿no? Te sientes más incómodo, más en un campo de minas, según lo que digas o no. Yo no me siento incómodo. Yo, de hecho, trabajo con gente que es de esa nacionalidad, pero no me siento incómodo diciendo que hay que ser muy claro y distinguir lo que es una nacionalidad de un Estado y lo que es una población de un Estado de un gobierno de ese Estado. Y para mí, el gobierno del Estado de Israel es un gobierno genocida, pura y simplemente. Hasta que hemos Y, llegado. pero no creo que eso sea muy polémico. Incluso yo creo que los mismos sionistas están de acuerdo en que hay que cometer el genocidio. Es lo que ellos creen, ¿no? Muchas sí. Entonces, no sé, Um, yo distingo muy claramente lo que es ser israelí, lo que es ser judío de etnia judía, lo que es ser sionista y lo que es ser parte del gobierno israelí. Cada uno tiene su forma de ver la realidad y creo que a los hechos me remito, sin tener por qué condonar los atentados del 17 de octubre. O sea, una cosa no quita la otra, pero bueno, tienes ahí un pueblo reprimido sin estar de acuerdo, sin intentar justificar, pero siendo razonables, ¿qué otra cosa esperas que ocurra? ¿Sumisión total? Pues si hay algún tipo de resistencia, pues es de ese tipo, porque no tienen otra salida, ¿no? Como digo, sin estar de acuerdo con la manera en que se hacen y sin apoyar ningún acto terrorista, pero al final la narrativa de hay opresores y oprimidos, nunca es blanco y negro,
pero los grises pueden ser más oscuros o más claros, ¿no? Sí, pero se suele juntar todo, ¿no? Y suele ser uno de los temas que yo creo hoy en día, seguramente de los que están más politizados y de los que hay, digamos, unas posturas más radicales, donde más rápido salta todo el mundo. La semana pasada, no sé si recuerdas o si viste, unas noticias que habían comprado no sé cuánto armamento, en este caso España, a Israel, y era porque en su día compraron unas pistolas, no sé si para policía o guardia civil, y ahora tenían que comprar las balas. Y las balas, pues resulta que el fabricante que fabrica las pistolas es que te las proporciona. Y claro, hubo una mini crisis gubernamental diciendo que si se compraba a Israel, pues como que se rompía la baraja, ¿no? Por la parte que considera, pues todo dentro del mismo paquete, ¿no? Lo que tú dices, Estado, genocida y demás, y que no había ninguna forma de hacer ningún tipo de intercambio con ellos. Y al poco salió el Pedro Sánchez, ¿no? Diciendo que era un Estado genocida, de hecho, y que no se hacía ningún tipo de negocio, lo cual es mentira. Creo que las importaciones son cerca de 1 billón y las exportaciones cerca de 1,7 billones, que, bueno, americanos, claro, que no es mucho, pero, hombre, No, pero sí, es lo que digo, es que ser tan categórico como dices que fue así Pedro de Sánchez lógico, ¿no? Decir, ¿no? ¿Qué fabrica esto? Israel. Ah, pues ya se acabó, claro. ¿no? Pero, Claro. pero al fin y al cabo tienes que, a ver, di- sí, volviendo al tema de que no hay blancos y negros en este mundo y sobre todo en la política, ¿no? Pero en algún punto tienes que decir, tienes que marcar la raya y decir hasta aquí, ¿no? Y empezar. No, no puedes decir ya nada, cero, porque es imposible. Hay una inercia ahí en las relaciones, ya sea entre instituciones, empresas, países, regiones, lo que sea. Pero llega un punto en que dices, bueno, hasta aquí, ¿no? Porque si no, volvemos a los años 30 y estamos con lo mismo, ¿no? De vamos a dejarles hacer hasta que invaden Austria. Pues, claro, eh, puede ser un tema. Es un poco la inercia, ¿no? Porque lo que ha pasado en los últimos meses en Estados Unidos, ¿no? Que se está convirtiendo en un estado totalitarista y alguna parte del sesgo que se tiene es precisamente contra todo el movimiento pro-palestino o anti-Israel, ¿no? Enseguida es antisemita, antisemita bueno, o lo que sea, pero que ya hay directivas, no sé si a nivel ejecutivo o a nivel legislativo, no creo que hayan podido llegar, ¿no? Pero hay directivas para meter presión a todos estos grupos, ¿no? Rápidamente pues están los del ICE a ver que, bueno, ni a Sí, mirarte los sí. papeles, ¿no? A meterte en una Bueno, camioneta y de enviarte de hecho, vuelta. hace nada vi una entrevista a un youtuber famoso, Hasanabi, no sé si lo conoces, que es uno de los youtubers progresistas, con el significado que tiene progresista en Estados Unidos, más famosos, que bueno, que es un gran crítico del Estado de Israel y tal. ¿Es un British? Y dime, ¿Es un tío British? no sé originalmente dónde es, pero o sea, su familia originalmente dónde es, pero él nació en Estados Unidos. Eh, este youtuber estuvo de viaje y cuando volvió a Estados Unidos lo tuvieron en inmigración y le hicieron varias preguntas, en plan a qué se dedicaba, y pues sabían perfectamente a qué se dedicaba. Y le preguntaron pues eso, y transmites por Twitch, y ahora que lo mencionas, ¿y qué haces en Twitch? Y haces comentarios sobre el gobierno y tal y cual. Y al final resultó de nada, ¿no? Pero parece que hay como un intento de intimidación general para evitar ciertos temas. Y también vi una entrevista, de hecho, todo ha sido esta semana, curiosamente. No sé si conoces el humorista este egipcio, Bassem Youssef, que tuvo una entrevista muy famosa con Piers Morgan, en la que hizo un humor muy negro sobre el ataque de Israel a Gaza y tal. ¿No estuvo con el ex Friedman también? Sí, sí, estuvo con Lex. Yo vi la entrevista del ex Friedman, sí. Pues le hicieron una entrevista hace poquito y él decía, bueno, es que yo me fui de Egipto porque no podía decir lo que pensaba y me fui a la tierra de land of the free and the brave, ¿no? Y cuando llego aquí parece que no puedo hablar de Israel y todo lo que diga, y estoy hablando del Estado, no estoy hablando de la población. Entonces, ¿por qué se puede criticar a Arabia Saudí o a Afganistán? Porque cuando son países de mayoría musulmán sin ser acusado de ser antimusulmán,
pero no se puede acusar o criticar al Estado de Israel sin ser acusado de antisemita. Y curiosamente también, aunque ya el término ha adquirido el significado antisemita casi casi es lo mismo que anti-israelí o Claro. antijudío, pero antisemita, los pueblos semitas son más que el pueblo de Israel. Los palestinos son semitas. Claro. Entonces, no se puede ser pro-palestino y ser antisemita si nos ponemos finos, ¿no? Pero bueno, Se ha apropiado el término y sí, se ha se han apropiado el cambiado. término y hay que utilizarlo así porque si no, no te entiendes con tu interlocutor, ¿no? Pero al final, la libertad de expresión en Estados Unidos está supeditada a los poderes, como en todos lados. Pero igual que antes había un poco más un soft power, por ejemplo con el tema de Day, ¿no? Y había cosas pues que todo el mundo, y que esto digamos es el culmen, ¿no? De 1984, se autocensuraba para no decir según qué cosas, porque ya pensaba que según qué dijese le podía ser un problema y tal. Pues igual que en su día el tema de Day fue muy fuerte y ahora los magas se lo han cargado, ¿no? Y están como muy orgullosos de ello. Y de hecho me sorprende muchísimo que están haciendo banderas de cosas como poder decir palabras que son ofensivas y que antes, pues bueno, por lo menos se controlaban más. En este caso, retarded, ¿no? Como retrasado, que por algún motivo ahora parece que están aliviados de poder usarla en público, en comedia o cosas así, ¿no? Pero por otra parte, ¿no? El tema, en este caso, anti-Israel, pues parece que incluso se ha agudizado más, ¿no? Que según que digas, pues puede tener acciones y consecuencias mucho más tangibles contra ti, no solo la desaprobación. Bueno, ahí ya entramos en las conspiraciones de los grandes lobbies, de presión, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final nunca sabes cuál es el origen del poder que tiene conceptualmente, que tiene el lobby judío sobre el gobierno y el país, en teoría. No sabes cuánto hay de mito, cuánto hay de realidad, pero al final el resultado es que existe, ¿no? Ese poder y esa presión para abordar ciertos temas de una manera que no sea muy crítica con ese Estado de Israel. No ¿Tú sé. crees que esta presión se aplica a nivel personal? Por ejemplo, ¿no? Ahora me venía en mente el Epstein y su famosa isla, ¿no? De si tengo algo tuyo, o el compromat ruso de toda la vida, ¿no? Y en este caso, esta semana, claro, esto es apócrifo, ¿vale? Aquí ni idea, pero supuestamente había un agente del FBI que decía que tenían evidencia de compromat ruso con el Elon Musk y el Peter Thiel, que dices, ok. Pero no ha salido ni el nombre de quién es ni nada. Entonces, esto, digamos, que vete a saber. Ya. Pero me hace preguntarme si tú crees que esto es a nivel realmente institucional, ¿no? Que estás tan metido y que tienes todos los botones y todas las palancas y es capaz de cambiar la opinión pública. O si es algo más personal, ¿no? Como que durante todo este tiempo tú te dedicas a tener tus contactos clave y o sobornar o, Bueno, ¿sabes? ahí claro, nos vamos al capítulo que hablábamos con Enrique sobre el lobismo, ¿no? Hay gente a la que se le paga por presionar para que se muevan ciertos puntos de vista y otros no. Y me consta por noticias que han salido que hay gente pagada por el Estado de Israel para hacer ciertos puntos de presión, incluso en el Estado español. Bueno, Entonces, espérate, hablando de esto, ¿no? No solo por poner todo en el plato de Israel, seamos justos también, ¿no? El avión de los 400 millones famoso de sí, Qatar, ¿no? la que está Pues diciendo que esto es legal le pagaba a Qatar como lobista. O sea que cien realmente mil esto yo pavos creo al que mes. es el pan de cada día. No solo Israel, o sea, todo el resto de países, al menos los países que tienen que defender ciertas cosas que son un poco grises, ¿no? Es que el rol de Bueno, lobista, tenemos que volver a hablar con Enrique, ¿no? Pero sí. yo todavía creo que hay muchos grises, como tú dices ahí, ¿no? Mm. Porque un poco al final lo que decía es la persona que está responsable, en este caso en la Unión Europea, pues tiene un tiempo limitado y tiene que confiar en el consejo que le están dando respecto a muchos temas que son muy complejos. Y eso es normal, nos pasa a nosotros, le pasa a todo el mundo. Pero claro, el confiar en alguien
no quiere decir que todo el mundo lo vaya a hacer con buena intención, ¿no? Y claro, su punto también era decir, bueno, es que si alguien no es así, como que dura poco. Bueno, dura poco, pero con una que lo hagas, a lo mejor ya tienes para Ya, retirarte, ¿no? si metes un ¿Sabes? gol, a lo mejor ya ganas el partido, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, no sé. Eh, la verdad que yo creo que el poder de todos estos lobbies y grupos de presión, etcétera, se basa en la aceptación del pueblo de que hay ciertos temas que son tabú. Y esto me lo llevo a mi terreno personal. Eh, cosas que siempre se dicen que no se habla en las reuniones familiares, ni de política ni de religión, ¿no? Pues es lo único que yo hablo en las reuniones familiares, porque es lo, pero es que son las cosas que hay que discutir, porque son la política es lo que nos afecta a todos. Y todos somos ciudadanos y si no estamos enterados de lo que pasa en la política es cuando nos pasan por encima y hacen lo que quieran con nosotros. Que Y ya lo hacen. la religión es una, cómo decir? Un mecanismo de poder sobre el pueblo que hay que discutir y que hay que aclarar. Ya Y no es yo, la religión. Ahora hay una neorreligión, que es otro tipo de ideología. Pero entiendo lo que dices. Inicialmente sí, porque tú eras ahí, pues, un campesino que lo único que tenía esta aspiración en la vida es llegar a los 40 años sin que te machacaran demasiado, ¿no? Y alguien te dice, oye, tío, ¿sabes qué? Hay otra vida mejor para ti, vas a estar al mismo nivel que pero no los te vayas reyes. no te vayas tan lejos. Hace 30 años yo recibía ese mismo tipo de presión por parte de mi familia. Y no estamos, estoy hablando de finales del siglo XX. Pero tu familia lo hacía intentando inculcarte buenos valores, lo hacía No. intentando que siguieses una tradición o lo hacía creyendo que esa es la salvación. Mm, una parte de la familia por tradición, la otra parte de la familia porque es la salvación. Y, Curioso. y esa es la parte de la familia con la que yo me enfrentaba. Y de hecho recuerdo, pues tengo en mi mente una escena de cuando yo tenía 15 años, que fue más o menos cuando conseguí librarme ya de ir a misa cada domingo a las 11 de la mañana, eh, que, que bueno, tenía pues la típica vuelta de la conversación de mi tía machacándome porque yo no iba a misa y iba a ir al infierno, ¿no? Y claro, porque por no ir a misa. Y ya exploté en su momento y recuerdo los codazos de mi padre para que me callara y por debajo de la mesa, pero es que no me callé. Y dice, bueno, le dije a mi tía que es ultracatólica y lo seguirá siendo y bueno, y otras cosas que vota, pero que no voy a mencionar por respeto. Pero bueno, eh, y lo que le dije fue, me estás diciendo que yo, que soy una persona que se preocupa por los demás, que intenta hacer el bien, que intenta que su alrededor siempre sea lo mejor posible, etcétera, por no ir a misa, voy a ir al infierno. En cambio, el cura que se está follando a los monaguillos, Joder. en su lecho de muerte, pide perdón, le hacen la santa unción, le perdonan todos los pecados y ese tío va al cielo, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Y para mí, romper ese tipo de presión que se hace sobre los niños y esa, ese, ¿cómo decía? No me sale la palabra. Esa manera de meter ideas Adoctrinar. absolutamente, sí, adoctrinar era la palabra que estaba buscando. Esa manera de adoctrinar a los niños y meterles el miedo en el cuerpo y capar sus capacidades por tradición, por salvación, por unas creencias estúpidas que además ni ellos mismos están a la altura de las creencias que tienen, porque son gente No, envidiosa, gente todo el mundo que es hipócrita. exacto. Eh, Entonces, a mí me parecía que por qué no hay que discutir esas cosas en la sobremesa con la familia cuando son de los más importantes, ¿no? que hay. Y yo creo, siempre había... volviendo a la política general, creo que a gran escala eso es lo que pasa con Israel. yo, el tema de hipocresía, yo nunca he vivido esta presión familiar que tú comentas. Y por eso siempre, para mí, el tema religión nunca había tenido esta relevancia. Era mucho más laxo y me interesaba desde un punto de vista sociocultural, histórico. No, pero piensa que Y estamos en un país en el que ya no es tanta la presión, pero vete, o sea, haz un salto geográfico y vete pues a los países de Oriente Medio, en los que tengo amigos
que realmente me dicen, Antonio, es que yo soy ateo, pero no puedo decirlo porque mi familia me deshereda. Yo aquí, durante una época de mi vida, trabajé con una persona que era testigo de Jehová. Y en este caso, yo pensaba que quizás su convicción era mucho más fuerte, ¿no? No aceptar, por ejemplo, la transfusión de sangre, que es algo de vida o muerte. Entiendo que esta persona está totalmente convencida. Y realmente era muy particular para mí, ¿no? Pues no decía ninguna mala palabra y claro, yo traté durante bastantes meses y me sorprendía, digo, joder, esta persona está muy convencida. Hasta que un día fuimos a una cena de empresa y Ahí siempre esta, sale toda la mierda. esta persona estaba casada. Llegó a la Ujú. cena de empresa y había venido una ex compañera que yo nunca conocí. Yo cuando me uní a la empresa, ella ya había dejado. Y bueno, llegué allí y yo, bueno, me senté a su lado sin saber ni quién era, ¿no? Y veo que esta otra persona, el testigo de Jehová, pues, como que ponía una cara un poco rara, ¿no? Y yo no entendía muy bien por qué. Y yo, bueno, pues yo qué sé. Y al cabo de un rato, después de cenar, pues vamos a tomar algo, ¿no? Quedamos en no sé dónde. Vamos a no sé dónde y justo esta persona no aparece y esta chica tampoco. Y le envía esta persona, testigo de Jehová, un mensaje a uno de los colegas que, bueno, le dice no digas nada, pero lo dijo delante de todo el mundo. Dice no digas nada, pero me he quedado con Pepita, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, vaya, vaya, ¿no? La convicción aquí que te puede costar la vida o de un pariente cercano Ujú. porque crees que no debe haber una transfusión de sangre, que entiendo que todo esto es muy simplista, ¿no? Pero que al final es muy No, pero es que difícil. son capaces de matar a sus hijos por no hacerles una transfusión de sangre, pero ellos estar con la querida por ahí. O sea que. Por eso te digo la hipocresía, ¿no? Y en este caso yo que digo, igual sí que es cierto, ¿no? Hay unos niveles de religiosidad que son muy superiores y que hay un convencimiento profundo y tal, ¿no? Seguro que existe, Yo, pero. pero yo igualmente creo que esto es circunstancial en la sociedad actual. Seguro que los hay, ¿no? Y es mi impresión, que puede ser equivocada. Pero hay otro tipo de convencimientos que estamos, de alguna forma, inculcando a nuestros hijos o a las nuevas generaciones, que son totalmente falsos, ¿no? Y sobre todo los relacionados con la educación, el desarrollo personal, el desarrollo profesional, digamos que los pasos que tienes que seguir en la vida, ¿no? Ujú. Para ser una persona decente y honrada. Y muchas veces me lo pregunto, ¿no? Digo, oye, igual es mejor no decir nada porque yo no estoy seguro que eso sea realmente el camino adecuado, ¿no? Y mientras más ves, y eso lo hablamos alguna vez, las gentes que están más arriba en las empresas, muchas veces son psicópatas, ¿no? Porque dices, cuando lo vienes desde dentro y tú conoces a la persona y sabes cómo ha llegado ahí, dices, ah, claro, yo sé por qué ha llegado este tío aquí, ¿no? Porque ha ido pisando la cabeza de todos sus compañeros, ha ido tal, ha ido Pascual. Y bueno, este tipo de, digamos, forma de actuar que se recompensa no se adapta a lo que estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que también los estamos adoctrinando quizás en un buenismo no, no me gusta ni siquiera pensar así, ¿no? Porque yo quiero creer que todos podemos inculcar una forma de ser ética y para mí tendría que estar por encima del resto de objetivos, ¿no? Pero la sociedad en la que estamos viviendo, de ultracapitalismo creciente, yo creo que en realidad, si tuvieses que decirlo desde un punto de vista neutro, desde un punto de vista que es lo más práctico, sería lo contrario. Sí, sí, Esto sí. es un lastre que tú tienes. Claro, por un lado tienes que educar en los valores en los que tú crees, por otro tienes que educar para vivir en la sociedad en la que realmente vives, ¿no? Entonces, Claro. ahí hay esa tira y afloja entre dos cosas que pueden ser muy distintas o pueden ser las mismas, ¿no? Puedes tener los valores correctos para vivir en la sociedad que vivimos. Pero si no, yo a lo mejor soy un poco fan de la utopía, ¿no? Pero si hay una sociedad que es así y a ti no te gusta que sea así y tú quieres que sea así, si dices, no, lo voy a educar para esta sociedad porque es la que hay y no intentas tirar un poco el hilo hacia aquí, nunca va a cambiar. Entonces, al final, lo que se suele decir, ¿no? Yo solo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi entorno y ese efecto en mi entorno, a lo mejor a largo plazo, puede ser importante. Y por ese principio
intento vivir, Claro, pero el actual local, ¿no? Piensa global. sí, eh, y es así, yo también estoy de acuerdo que es la forma en la que puedes tener un mínimo impacto, pero no me refería a eso, me refería más a las reglas del juego ujú, y incluyendo el cómo adoctrinas a los críos para que piensen de una forma que seguramente les lleva a ningún sitio. sí. Por Cu- desgracia, ¿eh? Curiosamente, hoy mismo he visto una de estas cosas que más el algoritmo de Instagram ha decidido esto te va a gustar y me lo ha puesto ahí para ti. Y era un hombre intentando explicarle a las generaciones de padres actuales que creen que todo lo que un niño aprende o hace o deja de hacer es responsabilidad del padre, ¿no? Porque lo he educado así o lo debería haberlo educado así y tal. Y lo que el hombre este explicaba es, el niño ya viene con una predisposición genética y con unas historias por defecto que no son solo tuyas, es de tu familia extendida, ¿no? De todo lo que, esa combinación aleatoria que ha ocurrido. Y hay cosas que por mucho que te empeñes, pues no va a ser un genio de las matemáticas porque no viene predispuesto a serlo de manera genética, o no va a ser un gran filósofo porque tal. Entonces, por mucho que tú intentes, si lo intentas lo conseguirás y vamos a darle todas las herramientas, a lo mejor no. Y entonces lo que él decía es que los padres no son... O sea, no, me he olvidado de la metáfora, de la primera parte de la metáfora. Decía que no son una cosa, sino que son pastores, ¿no? Que no son creadores o no son diseñadores, Claro. sino que son pastores. Que el pastor tiene un rol muy importante en decidir en qué pastos van a comer, de qué libros se van a alimentar, qué materiales van a tener alrededor, pero no son los que han creado la genética o los que han creado el destino de los miembros del rebaño, ¿no? Pero Pastor aquí iba muchas veces con el lirio en la mano, ¿eh? Yo me acuerdo, ¿no? En los primeros años que empiezas a llevar a tus críos al cole y hablas con otros padres que son de tu edad, de tu generación, y muchas veces fantasean, ¿no? "Ah, mi hijo, si es muy listo, va a ir a Harvard", ¿no? Cosas así. Y claro, tú dices, pero tú sabes lo que implica ir a Harvard, tú Ya. sabes cuál es el proceso, tú sabes qué tienes que hacer, cómo te pueden aceptar, qué condiciones y tal, ¿no? Entonces, realmente es como un wishful thinking, que tú dices, sí, sí, molaría, ¿no? Pero no haces nada para ello, ¿no? En la otra, digamos, parte del espectro están comunidades, por ejemplo, en Corea del Sur o en Japón, donde los críos los estrujas hasta el infinito, ¿no? Aquí sí que sabes lo que, lo que implica, ¿no? Pero estás tomando una decisión por ellos, porque Sí. tú sabes que la única opción que tienen de que les acepten, que no sé cuántos críos cada año son aceptados en las universidades americanas, ¿no? Aparte de tener la pasta, los papeles y tal, los exámenes son a muerte, ¿no? Porque tienes que ir con el 99,9% porcentual, ¿no? Y aparte con tus extra actividades extracurriculares y demás, ¿no? Y claro, están los centros esos de alto rendimiento, que los críos están, de hecho, en China ahora estaban diciendo el gobierno que no quiere que los críos, porque sé que los padres los dejan en extraescolares durante 6 o 8 horas al día, ¿no? Van al cole y los dejan ahí y luego los recogen, yo qué sé, para dormir, ¿no? Entonces, claro, estos niños no tienen infancia y los que están preparándose para ir al MIT, pues los tienes estudiando primero en escuelas que son súper potentes y luego aparte hacen repaso durante 5 o 6 horas más y luego deberes y se van a dormir a la 1 de la mañana y se levantan a las 7, ¿no? Y se suele ver en los casos de éxito, ¿no? El survivor bias, ¿no? Pero todos los cadáveres intelectuales y emocionales que han quedado por detrás de niños rotos porque no han tenido infancia y han estado Claro. ahí machacados, de esos no se habla. O que no salen de la habitación, como en Japón, o que se suicidan. Es que Sí, sí. tú imagínate, ¿no? Elegir un camino así, pero por eso es lo que te digo, ¿no? Si tú miras al futuro, como el ultracapitalismo en Estados Unidos, donde la sociedad está totalmente rota, ¿no? Versus una sociedad donde es todo lo contrario, todo el mundo se ayuda y demás, ¿no? Y luego tú dices, bueno, sí, yo creo que la sociedad perfecta esta, que todos ayudan, pero yo quiero ser súper rico, ¿no? Quiero tener... Hay mucha gente que Ya, ya. piensa así, ¿no? Y claro, la única forma de conseguirlo es creando un ecosistema que condicione a que esto ocurra. Y ahora mismo no es así. Entonces, por eso te digo, yo creo que los incentivos sociales
está mal diseñados, ¿no? Y nosotros como padres tampoco sabemos dirigirlo de forma que los críos tengan una infancia buena, una adolescencia sana, y luego puedan desarrollar una carrera y tener sus estudios y hacer algo de provecho con su vida. Yo no sé, porque no puedes saber cuál era la alternativa, ¿no? Pero yo creo que yo he tenido esa oportunidad, ¿no? A pesar de que a lo mejor si hubiera querido ser pintor, pues no me habrían apoyado tanto como cuando con 8 años dije, yo voy a ser informático. Y he sido el informático toda la vida porque ya lo tenía muy claro desde peque. A pesar de que luego, cuando hice la selectividad, como tercera opción puse filosofía, porque... Ah, por cierto, hablando de este tema, pequeño inciso, estoy muy contento porque hace 2 días he acabado una colección de libros de filosofía que empecé hace 32 años. Es lo que estaba pensando, digo, esto sea uno de estos de Salvat, ¿no? Que vendían en... Bueno, editorial Altaya, sí, sí, grandes obras del pensamiento de Altaya, 100 tomos. Y lo empecé pues con 16 años, empecé la colección, pero claro, yo con 16 años no trabajaba porque estaba estudiando y tenía una paga semanal para comprarme el desayuno por la mañana en el instituto. Y en vez de comprarme el desayuno que yo decía a mis padres que me compraba una mierda de desayuno que me costaba 50 pesetas y ahorraba el resto para poder comprarme el tomo de la semana de grandes obras del pensamiento. Pero llegó un momento en que ya no pude seguir comprando porque ya no me daba la economía. Entonces me quedé en el tomo 27. Y me gustaría decirte que me he tirado estos 32 años buscando los tomos por aquí y por allá, pero no, lo he hecho de golpe al final. Porque llevo con el rollo de completar la colección los 32 años y hasta que no he tenido los medios económicos de poder comprarlo, no me puse a buscar. Y cuando me puse a buscar, no había nadie que tuviera la colección, al menos los tomos que a mí me faltaban. Y hace unos 2 semanas encontré una web en que había dos personas que tenían la colección completa. Uno en Argentina y me dio un pastón y otro creo que en Madrid. Y bueno, le envié un mensaje, le negocié un poco el precio y me ha enviado los 100 libros, así que tengo 27 repetidos. Pero, pero oye, no sé si ya me da la vida para acabar de leérmelos todos, Uno pero al mes son menos de 10 años, ¿no? bueno, sí. Pero son libros densos, claro. Así que no sé si me dará para uno al mes. Y además que no quiero solo leer eso, quiero leer más cosas. Pero bueno, dicen que si no me muero en los próximos 10 años podré vivir 50 más, así que a lo mejor veremos. Para leer los libros, ¿no? Sí. Pero bueno, es una chorrada, pero ¿sabes? Unos de esos objetivos vitales que tienes de quiero completar esta colección porque me quedé ahí con las ganas cuando tenía 16 años de poder seguir la colección y no podía, pues no tenía dinero y tal. Y ahora pues los tengo aquí en la estantería colocados y me hace una ilusión tremenda a pesar de que ahora tengo el trabajo de leerme los 80 no, los 73 libros restantes. Yo me compré otro día el Principia Matemática de Newton. Ujú. Lo vi en... Está muy bien, los reread, que son los que venden libros de segunda mano, y te cuesta como 3 euros cada libro. Mm. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, es chulo pasar ahí un rato, una hora, porque te entretienes y vas viendo, ostras, ¿qué tienes aquí? ¿Qué tienes allá? ¿No? Y la verdad que hay algunas cosas que dices, ostras, molaría, ¿no? Tener una pequeña colección con Mm. ciertas obras del pensamiento. No sé, yo también me lo estaba pensando, me dijo mi mujer, ¿te vas a leer? Y yo, no sé, igual echarle un ojo de vez en cuando. Y bueno, también piensa que Newton es un tío que tienes ahí la coña con la manzana y tal, ¿no? Pero que no solo inventó, no, bueno, fue capaz de reproducir en fórmulas, ¿no? La física fundamental del movimiento y demás, ¿no? De partículas mayor que subatómicas. Sino que también inventó el cálculo diferencial. Bueno, Eh, pregúntale a Leibniz si está de acuerdo, pero sí. Lo inventaron a la vez. Sí, sí, No ahí se hay sabe una quién fue el primero, pero disputa bueno. histórica, ¿no? Pero bueno, que en aquella época, pues dio la casualidad, pero él también lo inventó. No sé quién fue el Sí, sí, primero, sí. pero él también lo inventó, ¿no? Y antes de los 26 años. Yo siempre pienso en qué edad tu cerebro decae, como para ya no poder entender ciertas cosas. Por ejemplo,
a mí siempre me ha interesado el rollo física y tal, pero didáctico, ¿no? En plan, por intentar entender un poco mejor el universo, ¿no? Y me acuerdo que yo me leí el libro del traje nuevo del emperador, del Roger Penrose, Ujú. y estaba cuando estaba en la universidad en Inglaterra. Y me acuerdo que venía como alguna demostración, ¿no? Y dice, esto lo dejo al lector. Y dije, ah, sí, pues lo voy a hacer. Y me salió y me puse muy contento, ¿no? Porque en aquella época todavía sabía algo de matemáticas, ahora ya, Ujú. pues no. Y esta semana estaba esperando a mi mujer y fui a la casa del libro. Y mientras la esperaba, y tiene un libro muy chulo que se llama Mathematica, que es como ilustrado de toda la historia de la matemática, así, en volumen grande. Me da un Ujú. poco de palo porque digo, leer esto no me gusta. Está guay, ¿no? Porque el libro es una pasada, pero leerlo me da mucho palo. Yo soy mucho de leer en la cama antes de irme a dormir. Y luego hay otro del Roger Penrose, que el hombre ya está, pues bueno, una edad muy avanzada, ¿no? Y el tío ha hecho como, este libro es la condensación de todo el saber humano de matemáticas y física y dónde estamos ahora mismo. Entonces cojo el libro y claro, es un libro de 1300 páginas y tiene ahí fórmulas que ya no reconozco ninguna y encima tiene caritas como si es fácil, medio o difícil, ¿no? Lo que está explicando. Y digo, bueno, yo creo Aquí que, todo es difícil. claro, ya no llego a nada de esto, ¿no? Y da un poco de pena, pero yo qué sé, ¿no? Igual ya estamos en la época, como que todos los grandes descubrimientos lo hacen antes de los 30 años, ¿no? A partir de cierta edad ya. No, pero no creo que sea tan así porque el cerebro sea deje No, de igual su... porque nos hemos olvidado, ¿no? Porque antes, pues, te podías hacer ecuaciones diferenciales y las hacías y te salían más fluidas o menos, te acordabas mejor o peor, pero no te tirabas de los pelos, ¿no? Pero ahora, claro, Yo te creo has que el olvidado de cerebro todo eso. es, no es lo mismo, pero es análogo a un músculo, ¿no? Si tú lo ejercitas, decae de una manera más lenta. Y yo creo que lo que nos pasa es que no lo ejercitamos, al menos en ese tipo de ejercicios, ¿no? Yo también, a mí se me ha olvidado todo lo que hicimos de matemáticas y álgebra y tal, pero yo creo que si te pones a ello y coges el libro con el que estudiabas y empiezas de nuevo, yo creo que puedes llegar a entenderlo y que realmente a lo mejor te cuesta más, igual que ahora cuando salgo del gimnasio estoy reventado y me cuesta mucho más recuperarme de lo que me costaba antes, pero ya estoy llegando a levantar los pesos que levantaba cuando tenía 25 años, con 2 añitos de machacar cada día. Yo creo que con el cerebro ocurre un poco lo mismo. Y de hecho, muchas de esas enfermedades que hay, Parkinson, etcétera, creo que se podrían no prevenir, pero sí quizá reducir el riesgo de si tuviéramos más actividad cerebral profunda y no tanto dopamina y like y... Bueno, esto es reciente, ¿no? El tema dopamina a tope. Yo me preocupa mucho, ¿eh? Porque Pero hay un estudio que desde que se inventó el smartphone, la calidad de los white papers científicos que se publican y la cantidad de descubrimientos más o menos revolucionarios está decayendo. O ahora sea que, aumentará con la AI. Lo que pasa es que no habrá nadie capaz Eso. de discernir si lo que se publica tiene sentido o no. Sí, claro, pues acabaremos regando los campos con Gatorade porque tiene electrolitos, ¿no? Estamos en idiocracia, ¿eh? Pero el guión se escribe solo, Sí, sí. la verdad. Bueno, hablando de idiocracia, ¿qué te parece el nuevo Papa? ¿Por qué hablando de idiocracia? Porque, Me mola claro, el, porque el me nuevo mola el Papa nombre ha sido bastante. un ataque, yo creo que ha sido un tiro directo del Vaticano al el presidente del país que está yendo hacia la idiocracia, ¿no? El J.D. Vance ya lo he ido a ver, ¿eh? Igual no dura mucho. Igual utiliza la misma técnica. Los rayos láser. Pero bueno, dicen A ver, que es un tío que ha criticado bastante el movimiento MAGA y tal. O sea que quizá eso ha influido en el voto de los líderes de la organización pedófila al uso. no sé si te mola la NBA, pero los New York Knicks esta semana han pasado a la final de conferencia contra los Celtics de Boston. Ujú. Y claro, esto era algo que hacía 25 años que no llegaban a la Ha final de sido el Papa, hombre. conferencia, ¿no? Ha sido el Papa.
Claro, es que el Papa iba a la Universidad de Villanova y la Universidad de Villanova es donde hay muchos de los jugadores de los New York Knicks, que está el Se ha ganado el Branson. favor del Altísimo para los Knicks, porque no tiene otra cosa mejor que hacer el Bueno, creador del oye, universo. como milagro está bien para empezar, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Eh, podría curarlo todos los males y acabar con todas las guerras, pero oye, que ganen los Knicks, oye, no está mal. Nadie apostaba, ¿eh? Ya te lo digo, ha sido un pequeño milagro. Pues eso, yo no sé si esa elección ha sido un movimiento político por parte del Vaticano o no ha tenido nada que ver. ¿Tú qué opinas? Mira, yo solo sé que el nombre está bastante guay. León 14 o algo así, ¿no? Es como Mm. nombre de película o de manga. Estará guapo cuando saquen un libro o hagan una historia alrededor del Papa. Pero es que ni idea. Y de hecho me estaba preguntando el otro día también, ¿no? Con todo el tema del cambio, ¿qué peso político tienen realmente todos estos líderes espirituales, ¿no? Por ejemplo, Mm. el Dalai Lama, ¿no? Pues muchos años le estuvo tocando las narices a China y todavía están ahí súper escocidos con esto, ¿no? Porque eh, dijo que el próximo Dalai Lama no nacerá o nacerá en el Tíbet, no sé, o algo así. Es que no recuerdo muy bien, ¿no? Pero como que insinuaba que no podría nacer en China y en China se han rayado muchísimo, cosas así, ¿no? Y yo no sé qué poder tiene realmente, ¿no? Entiendo que muchísimo respecto a cualquier otro tipo de, de persona, ¿no? De posición. Pero yo entiendo que decreciente, ¿no? Y no sé si eventualmente no puede seguir el ritmo de los tiempos. Yo creo que cualquier Mr. Beast de la vida o algo así, igual tiene mucha más influencia, ¿no? Que Sí, un líder ojalá religioso. siga siendo decreciente y no haya una vuelta atrás, porque cada vez hay menos, la juventud cada vez tiene menos devoción por este tipo de cosas. Pero sigue siendo un poder fáctico en el mundo, ¿no? Hasta que la generación boomer no acabe de salir de los puestos de poder, por no decir de viñarla, Es lo que te pues, va a decir. pues no va a bajar significativamente esto. Yo creo que los países nórdicos van un poco por delante en ese sentido, pero, pero no sé, hay mucha. Putin, por ejemplo, ¿no? También está siempre con el Papa ortodoxo y le baila el agua y tal, ¿no? O sea, realmente todavía yo creo que tiene una gran influencia en una gran parte de la población mundial, ¿no? No, pero también Pero, porque tiene mucha gente que todavía se los toma en serio, ¿no? Y claro, todavía. pero esto está bastante enquistado, ¿eh? Mm. Tema religión. Bueno, Y ahora de hay las hecho, nuevas religiones que a mí cuando me preguntan Spaghetti, Spaghetti Monster. sí, a mí cuando me preguntan de qué signo eres, ya me dan ganas de. Y al final ya no digo nada, porque ya me he cansado, pero es que cuando me preguntan de qué signo eres, les digo, pues yo soy dragón, porque para hablar de chorradas prefiero el horóscopo chino que mola más, ¿no? Pero Bueno, y está también el rollo de astronomía, ¿no? el De que rollo si de. el rollo, se utiliza la astronomía también, rollo que si está ahora Júpiter Sí, pero en retrograding, ¿no? Porque hace eso es la órbita esta. astrología. Mm. No, pero no es astrología. La astrología, Utilizan hechos astronómicos para asignarles un valor ahí. que Sí, no sí, lo sé, no sé si es otra cosa, porque yo siempre lo había entendido más como los signos del zodiaco y tal, ¿no? Por eso en este caso son, pues eso, observaciones que ocurren con regularidad y demás. Bueno, igual tienes razón, igual es todo dentro sí, yo creo que del sí. mismo saco. Pero me Pero sorprende, ¿no? bueno, Es como buscar un poco la vuelta de tuerca e intentar darle una lógica al por qué te encuentras hoy, por qué te has levantado como con el pie izquierdo, ¿no? Y es, no, porque luego por otro lado, Mercurio... y déjame ser abogado del diablo ahora, por otro lado, tengo un colega que no es que esté en la astrología y tal, pero tiene una serie de creencias con las que no comulgo, evidentemente, pero bueno, que él está muy convencido de ellas y me hace explicaciones, ¿no? Que yo las considero
explicaciones a posteriori, ¿no? Bueno, sí, porque tú eres fuego y como eres fuego puedes liderar y tal y cual, yo soy más madera, yo puedo... bueno, cosas así. Y creo que tenemos que traerlo de invitado un día para que nos cuente sus historias y abrir un poco la mente, ¿no? A escuchar ese tipo de argumento. Y es lo que te digo, yo lo considero argumentos a posteriori, ¿no? Sí, es como cuando te dicen, ¿de qué signo eres? Soy Libra. Ah, claro, por eso eres tan balanceado y tan no sé qué, no sé cuánto. Pero si le hubiera dicho, no, adivínalo, seguramente adivinan a la cuarta, ¿no? Entonces, eh, pero luego te da explicaciones, ¿no? Claro, como yo las racionalizo y digo, bueno, estos son a posteriori, pero te da explicaciones que en su modo de ver la vida, pues tienen su lógica, ¿no? Y es como una matemática alternativa que se han creado para explicar el porqué de ciertas cosas, ¿no? Porque tu enfermedad está haciendo que tal y que cual y se crean una explicación alternativa, Pseudociencia. sí, pero que al final vive un poco en en el fringe. Me acuerdo mucho de la serie Fringe, que me molaba mucho, pero en el borde, ¿no? Entre la ciencia y la pseudociencia, no se van ni a un lado o sea, no se van al lado de la pseudociencia del todo, entonces están ahí en ese borde y las cosas le funcionan. Yo creo que porque no abandona la ciencia y él cree que porque ha agregado lo otro a la ciencia, ¿no? Sí, sí, es como un add-on, ¿no? Que ahora ya todo se explica. Y Ya, seguramente tenga parte de razón, porque el hecho de creer que eso le iba a ayudar, quizás le ha predispuesto, ¿no? Porque está científicamente comprobado, según estudios, que si tú tienes una actitud más positiva respecto a un tratamiento, por lo que sea, placebo. te funciona mejor, ¿no? Entonces, seguramente tiene razón en ese sentido, en el sentido de que como me lo he creído, me ha funcionado. Es una profecía autocumplida, de Sí, alguna forma. sí. A mí, Entonces, tío, este es un tema que me pone nerviosísimo. Y es el de... No, en serio. Piénsalo. ¿Dónde estamos ahora en este momento de la vida? ¿No? Lo que decías de los papers y tal, ¿no? Cada vez asumamos que una gran parte de la población más boba. ¿Vale? O quizás simplemente por la cantidad de información es imposible, ¿no? Y nuestro cerebro no se puede concentrar. Vale. Por otra parte, tienes un incentivo de crear historias virales, de conseguir gente que te compre tu movida, ¿no? Y por otra parte, tienes una herramienta como la inteligencia artificial que te permite crear todo tipo de cosas. Cuando tú eres capaz de crear todo tipo de cosas, pero nadie es capaz de discernir lo que es real de lo que no, cada vez vas a estar más en un punto medio gris de fango, donde todo se va a volver imposible de discernir, ¿no? Es en 1984 ya en la etapa final, yo porque, creo que es más un mundo feliz. Fíjate por dónde te digo. bueno, Son desde el punto, los alfas los que están gestionando todo eso para hacer que los betas hacia abajo hagan. quizás es más conspiranoico, ¿no? O más como, digamos, estructurado. Yo creo que hay valores de ambas partes, de Sí, sí, Huxley. yo creo que vivimos un mix de los dos libros, ¿eh? Pero Sí, sí, sí. puede ser, ¿no? Pero el tema de la posverdad, el tema de distinguir lo que realmente es cierto o no, ya es una locura, tío, porque tú piensas, bueno, es que tenemos herramientas como las inteligencias artificiales, ¿no? Yo te voy a crear algo que tú no vas a ser capaz de discernir. Y la inteligencia artificial no quiere decir que tenga razón con lo que ha creado, porque todo eso está basado en lo que tú le has dado para que se alimente, ¿no? Mm. Había un caso curioso que en un caso de programación que lo hace perfecto, ¿no? La inteligencia artificial, siempre te lo hacía con un algoritmo que no es el mejor. ¿Por qué? Porque es el más popular. Y muy poca gente utiliza otro tipo de algoritmo, ¿no? Para esto. Y esto, lo mismo con todo. Entonces, esto es de lo que está alimentado, esto es lo que te va a proporcionar. Tú eres capaz de hacerlo plausible y para el 99,99 no tienes ni idea de si tienes razón una cosa o la otra. Y lo que es peor, no hay fuentes donde digas, vale, voy a consultarlo aquí para ver qué es lo que pasa. Porque a nivel de noticias y demás, ¿no? Ya estamos un poco mezclando todo, ¿no? Pero ya que la Casa Blanca te diga cualquier chorrada cada día que no sabes si es verdad o no, o que cambie de opinión, o que te trolee, y dices, vale, ¿dónde voy a buscar la fuente? A ver si está pasado o no. Y luego, cuando le preguntas a Trump o a quien sea, ya ha salido, ¿no?
el tío te dice, no, yo no he dicho eso, y tienes la declaración del día anterior diciéndolo, ¿no? Y a eso Pero me yo refiero. veo tu 1984 y a, te subo un soma que son las redes sociales, ¿no? Que de hecho la gente no sabe discernir lo que es verdad y le da igual, porque ya Claro, lo aceleras. tienen su droga, su soma, su dosis de felicidad con los likes del TikTok y del Instagram y con su burbuja mediática creada algorítmicamente para ellos, para hacerles no felices, sino interactuar más con esa y entrar más en el agujero del conejo ahí cada vez más. Y no quieren salir de ahí porque es donde se sienten cómodos, ¿no? Entonces Porque hay... todo, claro, para todo lo que se está aplicando, toda esta tecnología, no es para buscar la verdad absoluta y hacer mejorar la humanidad y hacer descubrimientos revolucionarios que no habríamos sido capaces de hacer hace un tiempo. Lo que se está haciendo es utilizar esto para que todo contenido se adapte de forma dinámica a tus gustos 100%. para De forma que te maximizar lo vas a el comer, rendimiento del capital. Al el final es rendimiento lo de que tiene... capital, mediante tu satisfacción, ¿no? Ujú. Y que tampoco pienses mucho y que cualquier cosa que yo te dé sea exactamente lo que tú vas a consumir. Te va a dar placer durante 2 segundos y al siguiente. Y ahí están los Elon Musk y bueno, por mencionar a otro de nuestras estrellas del podcast, y a los grandes propietarios de estas empresas tecnológicas, como dirían mi amigo Varoufakis, como decían, los nubelistas, ¿no? Que son los propietarios de estas grandes empresas en la nube, que son los alfa de un mundo feliz, ¿no? Que son los que controlan el tinglado y todo lo que hacen es para conseguir incrementar sus cuentas corrientes no solo su cuenta corriente, sino su poder fáctico, ¿no? Claro. Entonces, léete si puedes el libro de Tecnofeudalismo, que aunque no comulgues con Varoufakis, es No, interesante. a mí me gustó y te lo recomendé yo también, el de comportarse como adultos, que es Sí, el sí, de pero este cuando... tecnofeudalismo creo que da un poco en la clave de lo que está ocurriendo. Al final, el final del libro se hace un poco de denso y ya cansa, pero el cómo el capital se ha transformado en una serie de rentas y que los capitalistas tradicionales están pagando un alquiler a los nubelistas, que son los tecnofeudalistas, que son los que son los propietarios de la plataforma en la que puedes hacer negocios, ¿no? Y el no, ejemplo más simple pues es un Amazon o un Google Play, ¿no? En el que el pequeño capitalista tiene que pagar una renta por poder tener negocio, porque si no está ahí ya no existe, ¿no? Esa transición y explica muy bien cómo se ha incrementado la concentración de poder en ciertas personas de una manera tan brutal y ahora estamos viendo la aplicación de ese poder al mundo real, ¿no? Con Musk ahí siendo el presidente en la sombra durante una temporada, haciendo lo que le daba la gana, claro, etcétera, ¿qué ha etcétera. pasado con este tío ahora? No lo sé, Ha pero el Trump se lo desaparecido, lleva ¿eh? de viaje, se lo lleva de viaje ahí al Medio Oriente y hace Estaba sus... aplaudiendo ahí el otro día cuando dijo que iban a ayudar que dijo a Siria, ¿no? Estaba diciendo que el presidente que era un fighter, que era un no sé qué, y que era un tío que estaba buscado por terrorismo internacional, ¿no? Y le estaba tirando flores y decía que iban a colaborar con ellos y se pusieron todos a aplaudir así. Bueno, estaba hace nada, estaba el Trump diciendo que el Bin Salman era un asesino porque se había cargado al Khashoggi, ¿no? Al periodista este que fue a Sí, una en embajada Turquía, ¿no? y le pasaron por la Sierra Mecánica, ¿no? Y ahora en esta visita al Medio Oriente está diciendo que quizá le gusta demasiado el Bin Salman, ¿no? O sea, Viste, explicándole lo que eran los groceries y cómo habían bajado los huevos un 98%. sí. Y luego vi una entrevista que le hicieron a Musk, ¿no? En que Musk decía, sí, voy a traer aquí a los robotaxis y los androides y estaban todos, ¡wow! Gran notición. Musk va a traer robotaxis a Arabia Saudí. No sé, tío, me parece... Es... Si no fuera Corrupción, tan corrupción tal vez. triste, me pareciera cómico, ¿no? Pero es increíble.
No, no sé. Bueno, porque al final el resto de argumentos decaen respecto a los objetivos y los intereses que tú tengas a nivel personal, ¿no? Al final, Trump, que está aquí, pues consiguiendo que no metan en Chirona, sacando toda la pasta que pueda, enchufando ahí a todo el que puede. Hostia, y ya ni se esconde, que lleva 3 meses con el tema de repetir otra candidatura. El tío, Sí, sí. Pero le lleva... me alucina que estaba delante de un grupo de soldados de Sí, estos que están allí en Qatar diciendo, me paso la Constitución por el forro, cuando ellos se supone que están ahí para defender la Constitución de su país, ¿no? Si tú eres un soldado de Estados Unidos y ves eso, ya va siendo hora de que te des cuenta de que eres un puñetero peón, que estás ahí dejándote tu vida no por tu país, sino por los cuatro ricachos que lo gobiernan, ¿no? Pero no, parece que bueno, no, que todavía siguen creyéndose que los marines están para defender la democracia en el mundo. no sé dónde en Estados Unidos, en un estado, iban a incluir ahora dentro de, como canon, ¿no? Como dentro de los estudios oficiales, que las elecciones del año 2020, que fueron un fraude. Sí, no sé. A mí me hace mucha gracia cuando Estados Unidos tienen esa veneración por los veteranos, ¿no? De guerra. Y es como una clase social, ¿no? Los veteranos. Sí, pero que Eh, luego están tirados por la calle muriéndose. Sí, 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 por eso. Pero me hace mucha gracia que tienen todo es el thank you for your service. En cuanto dicen que es un veterano, o thank you for your service, es como la primera frase que dicen justo después de que alguien diga, sí, yo soy veterano, ¿no? Pero por un lado, eso, ¿no? Que los tienen ahí tirados en las calles como homeless. Y por otro lado, que yo les diría, sorry for your service, ¿no? Porque es como, siento mucho, pero has hecho el pelele por ahí, por el mundo, por unos ideales que realmente no estabas defendiendo, sino que te estaban timando. ¿Sabes qué peli está muy bien, tío? Rambo, Acorralado, tío. Esta peli... Rambo decían que era una peli que la CIA había creado, ¿no? Para hacer publicidad americana. Pero No, no, Rambo Acorralado, que es un acordaba el Rambo libro. 2, ¿no? Rambo 2 sí que sea de la CIA, pero Rambo 1, ¿no, no es Acorralado la uno o me equivoco? Yo creo que Acorralado es la 2. No Bueno, sé. Porque yo me Acorralado refiero es cuando a... ya ha vuelto, cuando ha vuelto ya y está en Estados Unidos, ¿verdad? Esa es la uno. O sea, la uno es cuando el tío está en Estados Unidos. La peli en sí es un No me veterano de acuerdo. guerra que viene de Vietnam. Y cuando llega allí, el tío lo que al final de la peli, ¿no? Pues cuando está allí llorando, destrozado, ¿no? Porque es su sargento o su general, yo qué sé, el que lo va a buscar por ahí por la montaña porque se está cargando a todos la guardia que tienen ahí en no sé qué La Guardia estado, ¿no? Nacional, sí. Entonces, al final el tío decía, yo estaba y me respetaba todo el mundo, ¿no? Y yo conducía helicópteros que valen no sé cuántos miles de millones y yo tal, no sé qué, y llego aquí y no puedo ni trabajar en el fregando platos, ¿no? Y esa es la peli, o sea, esa es la peli y es Sí, un sí. libro y realmente está bien, lo que luego ya se fliparon y empezaron a hacer aquí, venga, te necesitamos Rambo, ve a cargarte Es al que a mí cuando me ejército. hablas de Rambo me viene a la mente Hot Shots. Es, es como... ya, La, ya me- la- La primera peli es buena. O sea, a mí me moló Sí, no, y yo creo que el mensaje es sí me duro. gustó, pero ya como que Rambo 3 fue el desmadre total y perdió Bueno, su esencia, ¿no? has Pero bueno, perdido ya la esencia. Los 80 fueron pelis muy locas, tío. pero bueno, hablando de, mira, me viene como segue hablar de Rambo, hablar de Bruce Springsteen, que parece ser que ha hecho un discurso anti-Trump y Trump ha dicho que ni tiene talento, ni nunca le ha gustado y tal. Pero recuerdo que utilizaron el Born in the USA como canción en uno de las campañas y yo pensaba, pero sí, como lo de Rambo, ¿no? Si Born in the USA es la canción más antiamericana que conozco, ¿no? Pero bueno, Bueno, a ver, también salió rajando de la Taylor Swift el otro día, sí, que ya no es diciendo que ya hot. no era hot. Sí, ahora lo están intentando justificar, no, que ya no es hot porque no está en las noticias, no porque no esté buena. Eh, Este tío está muy mal, tío. No me gustaría ser el que tiene que estar limpiando el culo de todas las tonterías que dice. no sé. Pero bueno, hablando de lo mal que está, se rumorea que ya no apoya a Putin, que está viendo que el Putin le está timando un poco y tal. Y hubo, no sé si llegaron a acordar las conversaciones en Turquía
pero parece ser que Zelensky se presentó y Putin dijo que no, o que bueno, ahora le dicen que se le daba miedo, que tenía miedo por su vida y tal, pero No sé si fue el rubio al final tampoco, ¿no? no lo sé, no lo sé, no he Yo, seguido no he seguido la historia. Tenía la esperanza Zelensky de que dijo esto que sí. sí, Putin no dijo nada y luego no se presentó y duraron 2 horas las negociaciones, ¿no? Ha habido un intercambio de prisioneros, o sea que algo se ha hablado, pero no sé con quién A ver, el Trump dijo que iba a meterle caña al Putin, que no estaba contento, no sé qué. Y el mismo día, por la noche, el Putin anunció una rueda de prensa. Y todo el mundo estaba, hold on, ¿no? Va a pasar algo. Y luego salió y no hizo ninguna rueda de prensa, lo que hizo fue una declaración que estaban listos para empezar las negociaciones Ujú. con Ucrania, ¿no? Pero luego de alguna forma han dinamitado el tema en Turquía. No sé por qué. Yo creo que nunca han tenido ninguna intención. No sé si ha sido un gesto a Estados Unidos para que se tranquilice o qué. También han firmado ya el deal, ¿no? De las tierras raras con Estados Unidos, los ucranianos, ¿no? Que ahora también, pues, igual tiene un interés Estados Unidos en que O sea, Putin. ¿tú crees que ha influenciado que han hecho el tratado por las tierras raras a que ahora Trump dice, ah, bueno, pues ahora ya Putin no me parece tan coleguita? No, yo creo que Trump, su cerebro trabaja en otra dimensión. Yo no lo veo con un pensamiento estratégico, planificado, frío y pensando qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que funciona a impulsos y ahora se cabrea y se enfada y rompe un deal, ¿no? Y al revés, ¿no? Yo creo que, y bueno, lo puedes ver con China, ¿no? Al final, la estrategia, ¿qué es estrategia de mierda que has tenido durante los últimos 2 meses con las tarifs? No sé si has visto esta semana, y si quieres volvemos ahora a Putin, ¿no? Pero también que ha salido en un tuit diciendo que Walmart, que se tienen que comer las tarifas ellos, ¿no? Las tarifas, joder, otra vez, tío. Que no se la pasen a Eh, los clientes, ¿no? que se la tienen que comer ellos, dice. Dice, pero a ver, no era esto que lo pagaba China, ¿no? Y ahora resulta que dice, no, Walmart se la tiene que comer. Entonces, claro, los precios subirán, la inflación subirá y todo esto. Pero bueno, yo ya no sé dónde estamos. Yo lo que sé es que China han dicho, mira, nosotros aquí no. Tú subes, te subimos al mismo nivel. Y rápidamente Estados Unidos ha visto que el farol no le da para más. De hecho, los puertos en Estados Unidos, hubo un momento de pánico, ¿no? Que los estibadores estaban ahí, oye, que no llega nadie aquí al puerto de Claro. Seattle. Están vacíos los embarcaderos y tal, ¿no? Y yo creo que aquí es donde han tirado cuerda y bueno, están un poco, no sé en qué punto están. Es que no sé en qué punto están. ¿Tú Realmente, crees que la presidencia de Trump ha cambiado fundamentalmente la posición de Estados Unidos en el mundo y que ya no hay vuelta atrás? no. No creo que no haya vuelta atrás. Ahora le va a costar muchos años. Y lo que ha hecho es dejarle una alfombra roja a China que va a aprovechar. El equilibrio cambiará, seguro. Lo que pasa que Estados Unidos no va a dejar de ser lo que es ni tener la influencia que tiene todavía en muchas partes, ¿no? No va a ser ¿Que como que seguirá de un día a siendo otro. el líder del mundo occidental? Eventualmente yo creo que sí. Porque no hay nadie más. No es porque digas, es que lo estás haciendo de lujo. Este año han dicho, oye, que me borro de todo, ya os apañaréis, ¿no? Entonces, ¿qué confianza te da alguien así? Realmente dices, bueno, Por pues esa a confianza que ya buscaros la está vida. rota, quizás no hay vuelta atrás porque dices, bueno, es que, vale, ahora tenemos un presidente que vuelve, yo qué sé, alguien más parecido a Obama o a Biden Sí. en su primer año que todavía no estaba senil. Podemos confiar de nuevo, pero dentro de 4 años a saber, ¿no? Y si este tipo Claro. de, si este país tiene este tipo de poder ejecutivo que puede cambiar la dirección de esa manera tan aleatoriamente, pues quizás no es un buen líder ni un buen aliado. Yo creo que ha habido el momento de pánico, que todo el mundo ha dicho, oye, no nos podemos fiar de Estados Unidos, no es un socio confiable y tenemos que buscarnos las castañas nosotros. Pero después del momento de pánico, ha habido el momento de darte cuenta que efectivamente no hay alternativa. Y si tú ahora dices, bueno, vamos a cambiar todos los aviones de combate por una alternativa, ¿vale? ¿Qué alternativa tienes? El Eurofighter. Tienes Eurofighter y los Rafael, ¿no? Y
que el otro día derribaron 3, ¿no? Los pakistaníes con los cazas chinos Así no, estos, ¿no? no me enteré. Bueno, pues en cualquier caso, la alternativa no existe y no va a existir en el corto plazo. Ahora estamos llegando a junio, que es cuando tenían que pasar todas las negociaciones para acelerar el ejército europeo, y a ver qué pasa. Porque ya está todo el mundo diciendo, ya se están bajando del burro muchos, ¿eh? Diciendo, bueno, esto no está muy claro, tal. Y yo creo que al final Estados Unidos, pues evidentemente, o volverá a coger el timón o cambiará el presidente o lo que sea, y un poco las cosas vuelven a la normalidad y con alivio todo el mundo dirá, bueno, mira, hoy qué bien. Pregunta relacionada. ¿Tú crees que Trump acabará a los 4 años? Pero, a ver, ¿cuál es la causa de que no acabe? ¿Una guerra civil? Un ¿Que la impeachment, palme por comer McDonald's? que saquen el artículo no sé cuántos y le hagan un impeachment porque se demuestre que no está, que no Es está en que, sus capacidades. Que no sé si yo la estaré... alternativa, que es que el J.D. Vance sea presidente, me convence, Joder, pero, estamos apañados. Yo es pero estaría que... guay, estaría guay tener un presidente de los Estados Unidos emo, ¿no? Con su rímel y su maquillaje. A mí me gusta mucho la imagen que sale, el meme que hicieron con el pelo rizado, el de por qué no dices gracias, ¿no? Y con flores así por detrás y eso. Ya te lo pasaré porque se me hace gracia. Pero no quería tenerlo en mi WhatsApp antes de viajar a Estados Unidos. Digo, a ver si alguien me revisa el móvil, ¿no? Tienes que llevar un burner ahí porque Sí, es pero el un Barnet tampoco te lo compran porque al final nadie se cree, ¿no? Que no tengas nada, no tengas redes. bueno, pero trata de tener algún historial ahí, no sé. Claro. Bueno, Eso, para hacer una empresa no está mal la idea, ¿no? De crear una empresa como de fake profiles así para tu partners y tal, que te lo... hubo en un clic. una empresa que hizo teléfonos de estos encriptados para que nadie pudiera espiarte y resultó ser el FBI por detrás. No, pero que te creen todo un historial falso, ¿no? Como que tengas un profile falso, 100%, y que sea creíble, que te dejes pasar la frontera y tal, hagas tus cosas y luego ya, no sé. Bueno, pues creo que porque estamos en otro horario hoy, por la noche se nos está alargando la conversación sin que nos demos cuenta. Creo Es que yo que soy más nocturno que diurno. eh, Y claro, por la noche yo estoy como con más ganas, ¿no? Durante el día todavía tengo más pereza. pero ya llevamos hora y pico, así que tenemos que empezar ahí haciendo un cierre. Claro. Em, Esta semana hemos cerrado invitada, la primera invitada, así que mi recomendación de libro va a ser el libro que escribió ella, que se llama Atrévete a ser tú mismo. Y es un libro de anti-autoayuda. Está muy bien. Y habla de un concepto que es la filosofía low cost, ¿no? Que es como el Ryanair de la filosofía, que son estos libros de autoayuda que suele haber. Y entonces ha hecho un libro como que parece ser de autoayuda, pero criticando a ese tipo de libros de autoayuda y como haciendo un repaso un poco de su vida en ese sentido, ¿no? De sus vivencias y criticando a lo que ella llama flow cost, ¿no? La filosofía low cost. Ya tengo ganas de hablar, con ella. Sí, es La un verdad que libro que se lee guay. Y claro, yo conociéndola, pues lo leí con más interés, ¿no? Pero creo que es un buen libro. ya me leí el del Peter Thiel este de 0 a 1 el otro día. Y es interesante, Porque dices, mira, la gente que sabe piensa de forma distinta a los que no. Pero bueno, tampoco lo recomendaría a no ser que seas... Y aparte ya lo recomendó Guillermo en su día. Sí. Pero el que sí que recomiendo es el de la vegetariana. La Em, vegetariana. A ver, sí, es de la premio Nobel de este año, de Corea del Sur, que nunca recuerdo cómo se llama. Y bueno, todavía no me lo he leído del todo, pero lo pillé el otro día, lo tenía en mi lista ahí de mi pila de libros, mi pila de libros of shame que tengo ahí al lado de la cama. Oye, que no podía dejar, ¿eh? Ya me picaban los ojos y digo, bueno, voy a parar de leer, pero eh, tremendo, ¿eh? me lo pongo en la lista, aunque mi pila de libros ha crecido en 73 hace nada. Oye. Sí, yo, bueno, el otro día pedí como No, lo digo por 10 la o colección que he 12. completado ahora. Ah, claro, claro. Tienes ahí, vamos, Han Kang se llama la autora, ¿no? Hankan, puede ser.
Premio Nobel de Literatura del 2024. Pues venga, enviando una muestra gratuita a mi Kindle. Muy bien, Genial. Antonio. Pues semana que viene invitada, programa estrella. No tanto rant, sino hablar de cosas con máscara y ojos. De cosas más interesantes que nuestras historias de cada semana. Interesante que no hemos hablado de nada de lo que íbamos a hablar también. Sí, pero bueno, es lo que tiene el free flow, ¿no? Aquí El a ver flow, qué ¿eh? pasa. El vibe talking. Vibe talking. No está mal. Pues nada, con este nuevo concepto nos vemos en unos días. Venga, chao. Hasta luego. Trompetti y Antonienko al timón. Que zarpe este barco de colegas. La excusa imperfecta, la conexión. El podcast que escuchan los estrategas. De política y fricadas, la actualidad. De libros, música y hermandad. Con amigos a bordo sin parar. Este barco no se puede hundir jamás. La excusa imperfecta.